Buen día, compañeros e ingenieros, saludándoles. En esta oportunidad, a nosotros nos toca hablar un poco sobre el método de Dumas para la determinación de proteínas, una solución simple, rápida y precisa. Siguiente diapositiva. Antes de adentrarnos a hablar sobre este método de cuantificación del contenido proteico de un alimento, es necesario recordar qué son las proteínas. Son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos que a su vez constan de grupos carboxilo, radical y grupo amino. Es por ello que se dice que la cantidad de nitrógenos está directamente relacionada con la cantidad de proteínas. Pero ¿por qué es importante conocer el contenido de proteínas de un alimento? Las normativas internacionales establecen a los diferentes productos que se distribuyen en los supermercados y tiendas de conveniencia que en la parte trasera de cada uno de esos productos tengan una etiqueta donde se establecen los ingredientes, la fecha de caducidad y el contenido proteico, que como sabemos, en los diferentes alimentos que consumimos presentes en nuestra dieta contienen proteínas, que a su vez son necesarias para el desempeño de las funciones críticas y vitales de nuestro cuerpo y el funcionamiento del mismo. Continuemos. Nuestra exposición se va a basar en 5 partes, donde hablaremos sobre el fundamento, procedimiento general, los materiales, el uso y las limitaciones del método. Comencemos con el fundamento. El método de Dumas es conocido como el método de combustión. Es un método primario de determinación de nitrógenos y proteínas. Se considera una alternativa al método clásico de Hendal. Basándonos un poco en la historia, este método fue descubierto en 1831, muchos años antes que el método de Hendal, que se descubrió en años posteriores y además el método de Dumas presentó muchas ventajas en aspectos como velocidad, seguridad, limpieza, productividad y coste por análisis. Pero entonces viene la interrogante que nos hacemos, porque el método de Hendal es más conocido. En el pasado no era tan sencillo reproducir el método de Dumas, y por dicha razón, la técnica de Hendal se aprovechó y fue considerada como el método clásico para la determinación de nitrógenos y proteínas. No obstante, con los constantes avances de la tecnología y la ciencia, la determinación de proteínas por el método de Dumas ha revolucionado y la industria alimentaria ha optado por el método de Dumas como sustitución del método de Hendal, aparte que presenta ligeras ventajas o ligeros límites de cuantificación superiores al método de Hendal, ya que también cuantifica compuestos heterocíclicos y compuestos nitrogenados como son los nitritos y los nitratos. Continuemos. Ambos métodos, tanto el de Hendal como el de Dumas, están validados por diferentes organizaciones internacionales como son la AOAC, que es la Asociación Oficial de Agricultura y Química, la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, DIN, el Instituto Alemán de Normalización, OIP, que es la Organización Internacional de la Viña y el Vino, entre muchos otros. Mientras que la digestión, según el método de Hendal, destruye la muestra orgánica de una forma bastante rústica, la combustión es un proceso un poco más elegante y que tarda menos tiempo, que es el proceso base para el método de Dumas, que a su vez consta de 4 subetapas. Comenzando con la primera etapa, donde se genera una combustión en presencia de oxígeno, donde se producen otros productos de la combustión, como son el dióxido de carbono, el agua y el nitrógeno. La siguiente etapa es una reducción en presencia de cobre caliente, donde el óxido de nitrógeno en diferentes presentaciones pasa a ser nitrógeno elemental. Luego pasa por una etapa de purificación, donde tanto el dióxido de carbono como el agua se eliminan, para posteriormente el vapor resultante del agua es condensado y retenido por un agente desecante, o el pentaóxido de fósforo, donde la cantidad de nitrógeno se determina por la conductividad térmica presente de la muestra final. Continuemos. Los
materiales analizados tenemos un analizador de nitrógeno que consta de diferentes accesorios, como son las navecillas de combustión, los tubos de combustión Vicor, el catalizador de óxido de cobre y de óxido de cobre platino, que contiene 2.5% del catalizador, el cable de cobre reducido, el óxido de cobalto, el polvo fino de óxido de cobre, el hidróxido de potasio, el 45%, la balanza y el barómetro de mercurio. Hablemos un poco más acerca del procedimiento. Como ya lo mencioné antes, iniciamos con la primera etapa de combustión, donde la muestra se pesa y se purifica de los gases atmosféricos, se introduce en un horno de alta temperatura y se quema rápidamente en presencia de oxígeno puro a unos 1000 grados Celsius. Es importante que la alimentación tenga suficiente oxígeno y en su defecto que no se exceda a límites muy superiores, tanto por los fines económicos como ecológicos. En nuevos equipos utilizados, ya la cantidad de oxígeno es determinada por la composición de la mezcla, lo cual evita esta condición. Aparte de eso, se utilizan otros agentes que pueden favorecer la reacción, como sería el estaño para recubrir la mezcla y catalizadores que vienen a evitar que durante la reacción de combustión a altas temperaturas se dé el subproducto no deseado, como es el monóxido de carbono, además de reducir la energía de activación, favoreciendo los productos, favoreciendo la reacción hacia los productos. Continuemos. En la segunda etapa consta de la reducción, donde se da una reacción donde el óxido de nitrógeno pasa a ser nitrógeno elemental. Los gases de combustión se recogen y pasan a un horno de alta temperatura a través de cobre caliente para eliminar el óxido y convertir los óxidos de nitrógeno en nitrógeno molecular. Una vez este proceso se haya dado con éxito, solo habrá que retirar la corriente de gas, los productos de combustión y de dióxido de carbono y agua antes de poder efectuar la detección de nitrógeno. Estos subproductos se eliminan con diferentes trampas específicas que tienen ese propósito. Siguiente, por favor. Concluimos finalmente con la detección, donde la señal medida por el detector de conductividad térmica se convierte en el contenido total de nitrógeno. Se puede usar EDTA, ácido aspartico, acetanilina, urea, atropina y otros reactivos. Para la detección de nitrógeno se emplean detectores de conductividad térmica. Aquí se recomienda especialmente el helio, ya que presenta una conductividad térmica muy reducida en comparación al nitrógeno. Como nota adicional, se puede destacar que cuanto mayor sea la diferencia de la conductividad, mayor será la capacidad de detención y precisión del método. Los dejo con mi compañero que les va a hablar sobre los usos y limitaciones de este método. Continuando con el método, ahora vamos a hablar un poco sobre los usos. Este método de Dumas es un procedimiento de determinación de nitrógeno, pero cabe destacar que es de los nitrógenos totales, así como mencionó mi compañera previamente, donde se incluirá el nitrógeno orgánico y el inorgánico. Dentro de los inorgánicos se pueden hallar el nitrito y el nitrato, que en comparación al método de Kjeldahl esto no es posible. El método de Kjeldahl solo va a medir los nitrógenos orgánicos y algunos aminos, porque esto realmente es lo que determina la cantidad de proteínas que va a haber en el alimento que se quiera analizar. Entonces no es que un método va a dar mejor precisión que el otro, simplemente va a depender de qué es lo que se quiera analizar. El método de Dumas tiene esa gran ventaja y ese gran uso de que da a conocer todos los nitrógenos que tenemos. Entonces, dependiendo de lo que se quiera obtener, el método de Dumas va a ser mucho más amplio usado que el método de Kjeldahl. Además de que este método garantiza resultados rápidos, resultados fáciles, con un buen uso y una gran seguridad. Entonces, este método es ahora uno de los más utilizados, pero anteriormente no lo era. Este método fue empezado a usar hasta los 1990 de nuevo, a pesar de que, como dijo mi compañera, fue hecho en los 1800.
pero es porque estas condiciones eran muy difíciles de conseguir. Ahora su uso es más usado, está más actualmente utilizado en cada industria para esta determinación de las proteínas. Es uno de los más globalmente usados, y para esto quiero dar un ejemplo el por qué es el más usado. Entonces aquí tenemos tres muestras. Tenemos la primera muestra, que es la de un pollo, que como sabemos aproximadamente el pollo tiene de 15 gramos a 21 gramos de proteínas, y se analizó por el método de Ketal y se analizó por el método de Dumas. En el método de Ketal, basado en 100 gramos de pollo, se encontraron 17.29 gramos de proteína, mientras que en el método de Dumas se encontraron 17.64 gramos. Es decir, que en el método de Dumas hay más porcentaje de proteínas porque hay más nitrógenos que son considerados y que influyen un poco, no mucho, en cuántas proteínas van a haber. También se hizo una muestra de pienso de arranque porcino, donde habían 23.94 gramos de proteína por el método de Ketal y 24.51 por el método de Dumas. Y una muestra de una comida, donde por Ketal había 12.3 y por el método de Dumas había 12.51. Entonces, ¿qué cabe destacar aquí? Que el método de Dumas siempre va a ser un porcentaje mayor de proteínas, y se puede ver en la gráfica de abajo que ambos tienen una correlación lineal bastante amplia, bastante perfecta, que el coeficiente de correlación es de 0.99. Por eso es que no quiero comparar cuál método es mejor en este aspecto de la cantidad de proteínas calculadas, sino que en la eficiencia y en lo económico. Entonces se puede ver aquí que el método de Dumas tiene un poco más, según las líneas, tiene un poco más de cantidad de porcentaje de proteína, porque se puede ver que aquí en este eje Y se puede ver el porcentaje de proteína, y en el eje X se puede ver cuántos gramos de harina se tenían, 10 gramos, 20 gramos, etcétera. Por esa cantidad de gramos había cierta cantidad de nitrógenos totales, por el cual se usó un factor de conversión. Para poder hacer esto se debe usar el uso de los gases ideales, donde se tiene que saber la presión que estamos y también la presión del agua. Con esto se hace una relación para poder hallar el volumen 2 del nitrógeno a condiciones estándar. ¿Con qué ley? Con la ley que habíamos dicho de que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 sobre el volumen 2 sobre la temperatura 2, que esto es haciendo las relaciones de todos los gases ideales a ciertas condiciones. Entonces, calculando este volumen 2, después vamos a poder calcular cuánto habían de gramos de proteína en la muestra que había, en el porcentaje de nitrógenos. Y con ese porcentaje de nitrógenos se multiplica por el factor de la proteína, que usualmente era de 6.25, pero cada alimento tiene su propio factor, lo que es muy importante saber. Ahora bien, no todo es color de rosas con este método de Dumas, también tenemos nuestras limitaciones. Hay varias ventajas. La mayor ventaja de este método de Dumas es que realmente es más barato. Vale 0.25 euros cada muestra que se quiera analizar. Pero ahora bien, se puede tener una muestra más barata, pero realmente vamos a ver que el equipo es mucho más caro. También otra ventaja que se pudo haber tenido es que este método es automatizado, es decir, que pueden pasar 7 horas y no va a afectar en si se midió bien o se midió mal. A diferencia con este método de Ketal, que este no puede ser más de 100 minutos pasar por cada muestra, porque eso dura cada muestra en el método de Ketal aproximadamente 100 minutos. Entonces no puede pasar sin supervisión después de esta cantidad de tiempo, mientras que este método sí. Entonces, hablando un poco de las limitaciones que tenemos con este método de Dumas, es que a veces incluye el nitrógeno inorgánico, que es indeseado según lo que se quiera buscar. Hay veces que la ISO dice que solo quiere la cantidad precisa de los nitrógenos orgánicos y de los aminos, porque al final estos son los que determinan la cuantificación proteica y tienen mayor influencia. Entonces todo va a depender de lo que se quiera. El segundo, que es el más amplio, la limitación más amplia, es que requiere pequeñas cantidades de muestra de 5 a 50 miligramos. Para poder medir esto se tiene que triturar y se tiene que hacer en pequeñas cantidades, lo cual puede causar bastante error porque son cantidades pequeñas. Otra limitación es que este método no puede aplicarse a un material húmedo. Se tiene que entender que se tiene que condensar o se tiene que secar o se tiene que pasar por una membrana para poder quitar todo el agua. También el costo de esta infraestructura es bastante elevado, lo cual puede afectar, y para efectos de cálculo, como dijimos, se tiene que considerar la proteína principal
y la fracción analizada no necesariamente es proteína pura en algunos casos. Aquí les dejamos nuestras bibliografías de donde sacamos nuestra información y agradecemos mucho su atención.